Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que es una producción del Departamento de Noticias en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros a inicios del mes de enero, que tengan todos, por supuesto, un muy feliz año. Este programa es pregrabado, yo le pedí a dos de nuestros analistas políticos, Sergio Araya a mi izquierda, de Konrad Adenauer, Daniel Calvo, a mi derecha, le voy a decir David, Daniel Calvo a mi derecha, analista político también. Daniel, bienvenido, ¿qué tal? Buenos días. Sergio. Muy buenos días, Daniel Randall, amigas y amigos que nos están siguiendo por las distintas plataformas. La idea de hoy es analizar la comunicación del gobierno de la República. Yo les decía antes de iniciar que el tema me cuesta un poco porque yo creo que ha sido el talón de Aquiles realmente de esta administración. Entonces estaba buscando buenos ejemplos para balancear un poco y no encontré ninguno. Bueno, decíamos antes de iniciar el programa, y lo decía Daniel, que no es exclusivo de esta administración, pero más de muchos consuelo de tontos. Eso tampoco tiene que servir para escudarse en esa situación. Creo que evidentemente, bueno, este ha sido un gobierno particularmente muy complejo por la forma en que llegó, por la forma en que ha gestionado su acción política. Uno podría decir, bueno, pero a finales del año 2018 sacó una victoria muy importante cuando su principal tema de sus primeros meses lo consiguió en la Asamblea Legislativa. Sí, pero ¿a qué precio? Digamos, si yo parafraseara esto o lo comparara con una guerra, es como que en la primer batalla prácticamente se me fue un tercio de mis municiones, de mi armamento y de mis principales, de mi principal logística militar. Entonces, evidentemente es un tema complicado que además tiene un correlato, como bien lo señalas, en que la comunicación tampoco contribuye a ser más fluido. Una gestión que de por sí es complicada, contradictoria, que a veces no tiene o de hecho no tiene un hilo conductor por la misma configuración del gabinete y por la misma definición de las prioridades, muchas de ellas impuestas, no digamos construidas desde el propio Poder Ejecutivo. El tema del plan fiscal se lo encontró, tenía que enfrentarlo a como hubiera lugar, pero adicionalmente... Lo curioso es que es una batalla política ganada. Claro, pero a un precio, repito, muy alto. Es decir, porque hay que recordar que a este gobierno le quedan 3 años y algo de gestión. Y me parece que, por eso reitero, o sea, en la primera batalla, que era muy importante, estamos de acuerdo, pero en esa primera batalla gastó mucho de su capital político, mucho de su legitimidad social. Y bueno, si se mantiene congruente el gobierno con lo que ha venido anunciando a través de algunos de sus voceros, se espera por lo menos en el primer semestre de 2019 una agenda bastante más polémica inclusive que la que vivimos en el segundo semestre de 2018, con el tema de agilizar el proyecto para modificar la procesal laboral que no tiene ni 2 años de haberse inaugurado, para ver el tema de empleo público, que eso en sí mismo ya su sola definición genera polémica, genera discordia. O inclusive lo que dijo en algún momento doña Rocío Aguilar, cuando en una suerte de cruzada ella andaba pidiendo el respaldo para el plan fiscal, que esperemos que ella lo haya dicho porque lo pensaba y no solamente para justamente buscar esos apoyos, cuando habló de que había que hacer una reestructuración del Estado y que hay que comenzar a replantear la institucionalidad pública. Entonces son temas muy gruesos que evidencian que va a ser un periodo bastante complicado el que se avecina, y con una comunicación, y con eso ya termino esta intervención, muy contradictoria, muy llena de acciones impensadas. Un ejemplo muy puntual con lo del plan fiscal, los famosos traductores fiscales que el ministro de la Comunicación quiso promover, que fueron tan desastrosos que creo que en la calle duraron 1 o 2 días e inmediatamente los retiraron. ¿Por qué? Porque se supone que la comunicación debe de responder a esa estrategia que es transversal a todo el aparato del gobierno, pero un gobierno que ni siquiera está muy cohesionado, como cuando doña Patricia salió y dijo que ella estaba en contra de la forma en que se gestionaba el conflicto con los huelguistas, demuestra que
hay muchos vacíos bueno, que esperemos en el 2019 subsane el gobierno para bien de ellos y para el logro de los objetivos que se han trazado. ¿A vos qué te parece la comunicación del gobierno en términos generales, Daniel? A mí lo que me parece sorprendente en razón de la no construcción de un relato todavía por parte de ellos es que prácticamente el relato ha estado marcado por las circunstancias. Creo que el tema fiscal, como bien lo dice Sergio, fue que se lo encontró. O sea, las circunstancias le han venido definiendo cuáles realmente las prioridades de este gobierno. Y entiéndase, plan fiscal que tenía que venir aquí. Ahora, por ejemplo, el proyecto de reforma a la procesal laboral, el tema del reglamento legislativo, en razón de que son proyectos llaves para otras agendas que vienen, entiéndase la agenda de reactivación económica, que ahora más adelante la podemos mencionar, y entiéndase también pues toda la agenda OCDE. Es decir, las circunstancias le marcan cuál es el relato que el gobierno debe seguir. Aún así, conociendo sus circunstancias y las razones por las cuales debe seguir, no han podido desarrollar una narrativa de por qué es importante. Yo creo que la gente sigue sin entender para qué fue que se aprobó el tema de la reforma fiscal. O sea, ¿qué beneficios tiene? Es realmente solo una narrativa construida de que se quiere poner los impuestos sobre las clases más desposeídas, algo que inclusive ha sido desmentido por los informes de la Universidad de Costa Rica, el Instituto de Investigaciones Económicas. El gobierno no ha sabido vender por qué es importante resolver el tema fiscal, por qué es importante resolver el tema de empleo público y qué beneficios me podría tener a mí, por ejemplo, el tema de una agenda de reactivación económica, que son los tres grandes temas que se han venido pues, situando en la palestra. Aún así, yo creo que el gobierno no ha logrado posicionar un tema de cuál va a ser su legado. Su legado, entiéndase, podemos recordar perfectamente la administración Oscar Arias por el tema del TLC, podemos recordar perfectamente el plan estrella de doña Laura Chinchilla con la red de cuido, podemos recordar bien que mal la administración de Luis Guillermo Solís con Tejiendo por el Desarrollo. ¿Cuál es el gran plan de esta administración más allá de llegar a fin de mes? Creo que es un tema que no han logrado posicionar y que al menos hay un poco de inicios respecto a lo que pudiera ser el tren eléctrico, que lo conversaba con Sergio, donde ya creo que en un ejercicio de realismo la primera dama ha dicho, vamos a hacer todo lo posible porque el proyecto esté, pero estamos conscientes, estemos conscientes de que no va a poder ser. No, y en esa línea que dice Daniel, y me parece muy importante, recientemente en diciembre se presentó el Plan Nacional de Desarrollo, sí. Y este Plan Nacional de Desarrollo prácticamente está legitimando lo que dice Daniel, o sea, es un administrar el aquí y el ahora. Uno podría decir, bueno, prefiere ponerse metas bastante modestas para que luego no le acusen de que no las cumplió, pero también eso transmite un mensaje de que no se está pensando en grande, de que no se está viendo en forma prospectiva, de que el peso de lo que hay es tan duro que pareciera que lo mejor exactamente es no crearse muchas expectativas. ¿Viste las 5 metas nacionales? Sí. Disminuir desigualdad, aumentar el crecimiento económico, disminuir el desempleo, disminuir la pobreza, descarbonizar el país. Sí, que salvo tal vez la última, lo demás son cuestiones casi que inerciales. Lo demás, todos los gobiernos lo buscan. Exactamente. Ninguno, a menos de que viva en Marte, va a buscar, mira, voy a promover un decrecimiento económico, un aumento de la pobreza. Nadie o incrementar el desempleo, pero además con metas muy modestas. Entonces, yo entiendo que no se tiene que vender humo. ¿Sí? Pero sí me parece que deberían de ser mucho más ambiciosos, porque se supone que están tratando de construir la sinergia necesaria, y para eso supuestamente el primer paso era el plan fiscal, para crear las condiciones de relanzamiento del país. Ahora, el otro tema que me parece muy importante, se habla del plan fiscal y concuerdo con Daniel, a efectos del ciudadano, ¿para qué quedó el plan fiscal? Quedó como porque era una obligación para quedar bien ante los organismos internacionales. Que tampoco se logró, porque... Que finalmente no se consiguió exactamente. Ni siquiera se logró el relato con Moody's. Exactamente. Pero hablemos primero del relato general del gobierno, del mensaje. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuál era el eslogan de campaña de Carlos Alvarado? Es por vos. Okay. Es por vos, y adicionalmente, ya ese era el eslogan, pero adicionalmente había un tema que él decía que era, que lo quiso amarrar en el discurso del 8 de mayo, cuando cerró con repetir 3 veces un verbo, trabajar, trabajar y trabajar. O sea, él decía que iba a ser distinto el segundo gobierno PAC al primero, porque ya había una curva de aprendizaje. Ajá. Y que entonces no se iba a llegar a improvisar. Se iba a completar el cambio. Y se iba a completar el cambio. Claro, pero es que aquí, porque es que yo encuentro una disociación, no sé si lo comparten conmigo, entre mensaje de campaña, es por vos, continuamos el cambio, vamos a trabajar y trabajar y trabajar, no vamos a parar de trabajar, ok. Después arranca el gobierno y resulta que ya no es a trabajar, ni es por nadie.
es el gobierno del Bicentenario. Entonces yo creo que ellos dijeron, bueno, este es nuestro relato, somos el gobierno del Bicentenario y vamos a reconvertir Costa Rica a los 200 años de independencia. Pero creo que en el camino, así como es por vos, trabajar, era, probemos, no, probemos, no. El gobierno del Bicentenario también, probemos, no. Y creo que no han avanzado hacia cuál es entonces el relato que va a generar. Yo no creo que el presidente quiera que su legado sea el plan fiscal. Probablemente no, estoy seguro. Creo que es la medallita que hoy tiene de ponerse en sus primeros meses. Pero, y creo que, digamos, lo hemos manifestado con la agenda pendiente, el plan fiscal no te viene a resolver absolutamente nada, no dio las señales deseadas inicialmente porque las calificadoras del riesgo no se comieron, pues por decirlo así, el cuento de que esto se iba a solucionar tan fácilmente. Y la verdad es que si no se logra resolver el tema del empleo público, pues por decirlo así, lo recaudado que tendría pues un importante punto a nivel de PIB dentro de los próximos 3 años, no lo podríamos comer en confites, es decir, en salarios de los empleados públicos. Entonces creo que eso no es un tema a posicionar. Creo que nuevamente las circunstancias inclusive le permiten explotar el tema del gobierno del Bicentenario, algo que todavía a la fecha me parece, si bien se ha posicionado, bueno, este gobierno del Bicentenario, ¿qué me va a aportar a mí? ¿Cuál va a ser el legado? Exactamente, porque es que el relato tiene que tener contenido. Claro. Por supuesto. Bueno, ¿y qué significa ser el gobierno del Bicentenario? ¿Que le toque en el 2021? No, y agréguele, yo seré yo el Randall del Bicentenario. Y en el, si interín se incluyó, que eso rápidamente también salió de escena pública, el tema del gobierno de unidad nacional para justificar la incorporación de figuras provenientes de otras fuerzas políticas. Pero se habló en algún momento de que era el gobierno de la unidad nacional por voz, justamente para bajarle la atención a la sociedad que había quedado muy polarizada después del proceso electoral. Bueno, pero es que lo que quedó polarizado no se incluyó en el gobierno de unidad nacional. Exactamente, y además la polarización siguió latente. ¿Sí? A tal punto que en cada conflicto que se ha venido dando se vuelve a manifestar. Se manifestó en el conflicto taxistas versus plataforma Uber, con muchísima más evidencia en el tema del plan fiscal, donde inclusive técnicamente hablando no hubo una solución política a ese conflicto, porque lo que pasó fue que los huelguistas tuvieron que retirarse porque su objetivo fracasó. No, se retiraron porque tenían que irse a vacaciones. Bueno, aparte. Pero es probable que el primer día de clases haya pero exactamente, la confrontación sigue abierta. Entonces, no hubo una solución política al conflicto, y lo que queda muy claro es que en materia de gestión política este gobierno queda mucho a deber, aunque haya logrado esa medallita que se puso. Es que es curioso porque ha tenido buenos resultados en términos generales, digamos. Si nosotros comparamos la administración de Carlos Alvarado con la de Guillermo Solís, tiene una súper mejor relación con la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Ha logrado digamos, temas importantes más allá que el plan fiscal, por ejemplo, el 208 bis, para el tema de la huelga y el tema del empleo público. Sí, el tema del reglamento también, que es importantísimo. Y además uno entiende la oposición cuando en la entrevista como que está haciendo una oposición realmente responsable, ¿verdad? A tiempo, porque no están los fuegos electorales. Hablemos del plan fiscal. A mí, yo he tenido la percepción de que el gobierno tiene vocero o vocera para el plan fiscal, Rocío Aguilar. Definitivamente. Pero desde el punto de vista técnico. Así es. Pero desde el punto de vista político no hay una vocería del gobierno, y entonces más bien en la práctica quien se vuelve vocero político es Carlos Ricardo Benavides, el jefe de fracción de la oposición, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, si Albino Vargas dice es que el déficit fiscal en Costa Rica se cura solo con controlando la evasión, hay un detalle técnico donde sale Rocío Aguilar a decir, no señor, aquí están los datos, ¿verdad? Pero si Albino Vargas dice, es que hay un convenio entre los magistrados de la Sala Constitucional y el Gobierno de la República, de ahí nadie sale a decir nada, porque no hay una vocería sobre eso. Tiene que salir Carlos Ricardo Benavides, insisto, la gran paradoja, jefe de la fracción más grande de oposición, a defender el criterio político. No tiene vocería política en el tema fiscal. No, y cuando lo intentó, por ejemplo, en la figura del ministro de la Presidencia, más bien profundizó la confrontación. Recordemos las fallidas visitas del señor ministro a los consejos municipales que derivaron, aunque él dice que eran 4 gatos los que lo estaban le estaban gritando, pero más bien tensó más el ambiente. Inclusive tácticamente, porque coincido, no hay estrategia de comunicación, pero sí tácticamente lo tuvieron que retirar del primer plano en ese momento, justamente porque lejos de sumar, más bien estaba dividiendo con sus participaciones. Claro. Y el ministro de Comunicación tampoco salía, digamos... ¿Cuál ministro?
pero el que formalmente fue designado está como tal. desaparecido, Juan Carlos Mendoza. Bueno, recientemente salió promoviendo un seminario ahí que después lo podemos hablar sobre. Hombre, ha salido noticias 2 falsas. veces en 8 meses. Exactamente. Ese es el ministro de Comunicación. Ahora que hablamos de comunicación, yo creo que hay que mencionar algo, me parece que en algún programa anterior lo mencionamos, y es el estilo de comunicación tan distinto al de la administración de Luis Guillermo Solís, porque creo que estábamos mal acostumbrados a excesivo protagonismo de Luis Guillermo Solís, a que era la persona que ponía pues el pecho a las balas, y ahora pues todo lo contrario, tenemos nuevamente un ministro de la comunicación que está completamente ausente, no está fungiendo ese rol de ser un escudero del presidente. Tenemos, por ejemplo, o tuvimos al inicio de la administración, un ministro de la presidencia sumamente protagonista, que después, por decirlo de algún modo, fue perdiendo protagonismo, uno en parte por el tema fiscal, que fue lo que vino concentrando las miradas, y también yo creo que hay que decirlo, tenemos un presidente en algunos temas ausentes, también quizá por un estilo de gobierno en que él no sale en un excesivo protagonismo, pero eso inclusive ha llevado a que ya el relato en ausencia de gobierno se sitúe que esta es la administración de Rodolfo Pisa, que el presidente realmente no está gobernando, y que inclusive el relato, narrativa vendida por los sindicatos, yo creo que perfectamente se puede llegar a posicionar y podríamos llegar a tener en elecciones un caso en el que el Partido Acción Ciudadana venga a decir, ahora sí viene mi gobierno. Porque otra vez, la tercera la vencida. Recordemos que el primer gobierno, lo hizo Tom Solís, es el último gobierno de los partidos tradicionales. Ahora están vendiendo que este es el gobierno prácticamente de Rodolfo Pisa. Ahora yo creo que podríamos encontrarnos, en razón de esa ausencia, que vendría el verdadero gobierno PAC. Y eso pues traerá enormes dificultades, no solo al Partido Acción Ciudadana, recordemos que ningún partido ha logrado pues 3 mandatos consecutivos, sino también para los partidos de oposición, en razón de que han tenido liderazgos oportunos, casi que fungiendo como gobierno, como el caso de Rodolfo Pisa, caso de Carlos Ricardo Benavides, claro. Y situación que se va a agravar muchísimo cuando empiecen los bríos electorales a prácticamente 5 o 6 meses. Hablemos de los fallonazos, ¿verdad? Rodolfo Pisa en los consejos municipales. Sí, digo, ¿no? En Costa Rica yo creo que carecemos de preguntarnos para qué. Y el aparato público muchas veces carece de eso. Y mi muestra más efectiva es el ICE. El ICE quería ser la represa más grande de Centroamérica. Y empujaban y ponían plata y le metían plata, hasta que alguien paró y dijo, ¿y para qué? Sí. Y cuando vos con el para qué no encontrás respuesta, se te cayó todo. Entonces yo veía a Rodolfo Pisa dando vueltas en los consejos municipales, exponiendo además al gobierno de la República, y mi pregunta era, ¿y para qué? Sí, ¿qué persigue con eso? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cuál era el objetivo de ir por los consejos municipales? Los consejos municipales no votan el plan fiscal, no comenzar. Eran el alma de la huelga nacional. No son tampoco, por más que los regidores quisieran verse así, una verdadera expresión popular, no tienen una capacidad de incidencia, y además el plan fiscal ni siquiera se iba a someter a un referéndum para decir que era una forma de movilizar posibles aliados en la movilización de electores, así que no tenía mayor sentido que simplemente exponerse y generar esas reacciones que más bien sirvieron para imaginarse que era una ocurrencia y que era una necesidad que tenía el hasta hace unos meses candidato presidencial, de seguir de alguna forma manteniendo ese vínculo con las comunidades. Y agrego yo, las respuestas de las municipalidades o los gobiernos locales no pesaban realmente en el trámite legislativo. No pesaban. Inclusive, digamos, me parece que fueron 77 respuestas recibidas, eran 50 gobiernos locales, de los cuales aproximadamente 48, 47 se pronunciaron en contra. Eso es muy importante, porque no pesaba en términos reales, pero sí sirvió desde el punto de vista simbólico para decir que más bien fue un fracaso su visita, porque lejos de convencerlos, más bien les confirmó su oposición al proyecto. Además estábamos en media huelga nacional. Por supuesto. Entonces el ideario podría decir, bueno, no sé, me parece que el mensaje que podría haber impuesto el gobierno de la República es una huelga de maestros, es una huelga sindicato, es una huelga, claro. No es una huelga nacional. Pero cuando Rodolfo Pisa se va a los lugares, entonces se convierte en una huelga nacional, porque entonces resulta que los ojos de los medios de comunicación que están centrados aquí en lo que está pasando, pues de un momento a otro tenemos noticias de lo que está pasando en un consejo de gobierno rural donde la gente está en contra del plan fiscal, y después nos vamos a otros que están en contra del plan fiscal, y entonces le sale el tiro por la culata. Ese era uno de los fallonazos. Quería conversarles también, Patricia Mora. Eso fue un SAFI por varias cosas. Primero porque, bueno, eso es otra ocurrencia. Ahí se ve que no hay una comunicación concertada. O sea, imagínate que cómo va la señora ministra de la Condición de la Mujer, que además, que ese es un tema importante, el único partido que oficialmente se adhirió al concepto de gobierno de unidad nacional es el Frente Amplio. Porque recordemos que en abril
o es más, días antes del 8 de mayo, hicieron una asamblea general del partido donde oficialmente se adhirieron a la propuesta y oficialmente autorizaron a la que hasta ese momento era la presidenta del partido a sumarse al gabinete. Entonces, más institucional que eso no hay. Ok, ella en su Facebook personal sale más bien en contra de la línea del gobierno. Entonces, el presidente, para tratar de, perdonando la expresión tica, salvarle un poco la torta, lo que sale es, con otra ocurrencia, y voy a decir por qué digo que es una ocurrencia, a señalar que ella, por su afinidad, por su vínculo con esos sectores en protesta, va a ser la interlocutora, va a ser como la que va a ayudar a mediar. Ok, ¿por qué es una ocurrencia? Porque vienen los famosos diálogos preliminares que auspicia la Iglesia Católica y resulta que dentro del staff del gobierno no aparece en ningún lado doña Patricia Mora. Aparece, ok, el ministro de Trabajo, estamos de acuerdo, esa es la cartera que le compete. Aparece la ministra de Justicia, que nunca estuve muy claro por qué, pero bueno, y la de Planificación. Pero nunca apareció doña Patricia Mora. Entonces, doña Patricia, después de ese desafortunado, digamos, de esa desafortunada salida en falso, le bajan totalmente el perfil y desaparece del escenario. Y aparece otra vez cuando se habla, ahora sí, del ámbito de su competencia, que es el INAMU. Pero entonces nunca quedó claro el por qué el presidente, bueno, el por qué ella lo hizo. Evidentemente no sufrió ningún tipo de, por lo menos visiblemente, de amonestación, y más bien el presidente trató de salvarle la tanda diciendo algo que en la práctica nunca se concretó y que lo que demostró fue que había sido una ocurrencia. Pero además participó en la marcha. Yo creo que vos, Sergio, estabas escuchando la entrevista que yo le hice a don Rodolfo Pisa, sí, en algún momento. Supuesto. Y sé que la estaba escuchando, no porque creo que me escucha todo el mundo, sino porque me retroalimentó con alguna información Sergio Araya. Y entonces don Rodolfo Pisa, yo le pregunté, ¿quién le dio permiso a la ministra? No sé. ¿Cómo no sé? Usted en la práctica usted es el jefe del gabinete. ¿Le pidió permiso a usted, doña Patricia? No, a mí no. ¿Con quién habló don Rodolfo? No sabría decirle. No sabría decirle. O sea, ha sido una de las entrevistas más desafortunadas de Rodolfo Pisa porque no tenía que decir que sonara coherente. Exactamente, pero aquí, entonces, ¿cuál es el papel de Patricia Mora en la negociación? A mí permítanme hacer una pregunta. Randall bien decía en la pregunta del para qué. O sea, ¿para qué el Partido Acción Ciudadana sumó al Partido Frente Amplio en su gobierno de coalición? Ese es un buen punto de fondo. Realmente ha estado en contra de prácticamente toda la agenda. Hombre, para tener un voto en la Asamblea Legislativa. No, es que no lo ha logrado. Por supuesto, esa es la gran paradoja. Por eso, ¿para qué sumaron al Frente Amplio en esta opción de gobierno? Ha estado en contra de la reforma fiscal, ha estado dándole bastante duro, por decirlo en términos populares, al tema de la posición del gobierno respecto al aborto terapéutico. Ya se manifestaron completamente en contra del tema del empleo público. Y yo creo que en grandes proyectos de reactivación económica también se han pronunciado. Bueno, votó en contra de aplicar el 208 bis a la reforma de la procesal laboral. Estaba furioso Villalta. Claro, indignadísimo. Claro, aquí el detalle es, por ejemplo, el INAMU tiene un montón de objetivos específicos, pero tiene un objetivo general: velar por el bienestar de las mujeres y la disminución de la violencia. ¿Lo ha logrado? No. Ahí están las estadísticas. No es mi opinión, ahí están las estadísticas. Tenemos los casos de violencia doméstica más altos. Este fin de semana en la final del fútbol nacional fue el más alto del registro de los fines de semana. Entonces tampoco es que uno diga, bueno, es que sostuvo a Patricia Mora porque está haciendo una brillante gestión en la cartera. Pero voy a agregar algo en línea de lo que decía Daniel. En esa área específica, ¿qué particularmente importante le aportaba el Frente Amplio a ese tema? Digamos, dentro de la línea de lo que el Frente Amplio, y me gustó mucho cuando planteaste con lo del informe del Estado, lo del Plan Nacional de Desarrollo, cómo tendría que haber conexión con los programas de gobierno, que nadie los lee, pero que deberían de ser el referente. ¿Qué específicamente de lo del Frente Amplio? Porque repito, fue un acuerdo interinstitucional. Entonces, ¿qué de lo que don Edgardo Araya como candidato a la presidencia ofreció en ese tema, doña Patricia Mora ha podido incorporar al INAMU para que efectivamente el gobierno diga, bueno, aquí está el valor agregado de haberla puesto a ella? ¿O es simplemente porque era una figura que como persona, individualmente hablando, gozaba de cierto prestigio, de cierta credibilidad y les pareció muy bonito nombrarla al frente del INAMU? Ella llegó iniciando su gestión hablando de que le iba a dar todo el impulso a la activación del protocolo de lo que llaman el aborto terapéutico, aborto impune. A la fecha no lo ha logrado y más bien la ministra de Planificación dijo que fruto del acuerdo entre Rodolfo Pisa y el presidente Alvarado, ese tema va a seguirse posponiendo. Cuando uno ve con mucha atención, cuando uno escucha con mucha atención la entrevista de doña Pilar Garrido, la ministra de Planificación realmente dice cosas muy importantes. Por supuesto, ¿verdad? muy reveladoras. Muy importantes porque uno dice, ¿y de dónde vienen las metas? 5 fuentes. Plan de gobierno de Carlos Alvarado,
Acuerdo PISA, Así es. Acuerdo Nacional, Que se suma al Frente Amplio. cooperantes, convenios internacionales y obligaciones estatales, obligaciones constitucionales de Estado, digamos. Entonces uno dice, hey, y yo no sé si te acuerdas, ¿quién no estaba qué estaba en el plan de gobierno de Carlos Alvarado que no estaba en el Plan Nacional de Desarrollo? Aborto terapéutico. ¿Qué estaba en el acuerdo con PISA que se refleje? 2 ejemplos. En el de Unidad Nacional. O sea, pues, ¿qué quería el Frente Amplio que esté en el Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, me acuerdo que específicamente se hablaba, por ejemplo, de cosas que ya podríamos decir justificarían que el Frente Amplio se salga abiertamente del acuerdo, porque ellos no querían este proceso de fortalecimiento de las finanzas públicas, no querían o querían una regulación del empleo público distinta a la que aparentemente se va a impulsar. No quiere que se controle, que se reforme la reforma procesal laboral. No quieren la educación dual. Bueno, no quieren nada de lo que está haciendo el gobierno. Exactamente. Pero el gobierno no pierde nada. Pierde a Villalta. Exactamente. O a su ministra de Condición de la Mujer. Bueno, ese es un, es un tema en particular. Plan Nacional de Desarrollo, absolutamente opacado. También yo creo que por las circunstancias, nuevamente, creo que fue el día que pasó la renuncia de Epsi Campbell, si la memoria no me falla. Ese es el error de comunicación, Daniel. Ese es el error de comunicación, exactamente. O sea, perdón, ya voy a llegar al día de la renuncia de Epsi Campbell, pero echémonos para atrás a crisis Cancillería. Somos un gobierno diferente, pero esta es la lista de ministros. El gabinete de Guillermo Solís. ¿Verdad? Parecía como un premio de consolación al expresidente. Sí, entonces uno dice, ¿y cuáles son, digamos, los grandes logros de este gabinete que permite? Y el presidente dice, es que los países anfitriones de esos embajadores se van a sentir sumamente honrados de recibir a estos embajadores. Y uno dice, por Dios, y a la pregunta, ¿y por qué no embajadores de carrera? ¿Por qué hacen lo mismo que están criticando? Que está muy lejos de ser el motivo de la renuncia de Epsi Campbell. Sí. Pero Epsi Campbell sale y dice, bueno, es potestad del Consejo de Gobierno. Pero una vayamos actitud súper prepotente. Claro, vayamos más allá. En ese supuesto gobierno de unidad nacional, las fichas se van acomodando. Entonces, en el imaginario, real o no, pero en el imaginario de la gente, el equipo económico es de PISA y compañía. Es PUSC. Y es PUSC. Entonces está mandando el PUSC. Pero resulta que entonces, y Daniel lo sabe, Randa lo sabe, y los amigos y amigas que nos oyen lo saben, así como en las estructuras, en cualquier organización hay estructuras de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel, en el gabinete, con todo el respeto para los que lo integran, hay ministros de primer nivel, ministros de segundo nivel y ministerios de tercer nivel, no hablo de las personas individualmente. Entonces, si el Ministerio de la Presidencia, que usted lo dijo hace un momento, Randall, es el jefe prácticamente en la práctica del gabinete, está tomado por el PUSC, ok, el otro ministerio importante es la Cancillería, porque es nada menos que el ministerio que nos representa ante el mundo. Entonces, ese está tomado por una expresión directa del PAC. Entonces, digamos que ahí hay un equilibrio, PUSC-PAC. No es gratuito, bueno, además de lo que se diga del por qué a doña Epsi la mandaron ahí, pero el tema es que está, digamos, tratando de rescatarle al PAC esa parcela. Pero entonces, si es el PAC, vuelvo a lo que decías con lo del INAMO, tiene que haber un signo que evidencie que es el PAC el que está gobernando. Y justamente una de las que había sido más emblemática en el discurso del PAC original, de luchar contra la corrupción, de cuestionar inclusive los tecnicismos jurídicos, de decir que podían ser legales pero antiéticos y que por tanto eran reprochables, fue justamente la que comenzó a caer en lo mismo. Entonces cuando se le cuestionaba, pero ¿por qué hizo tal nombramiento? ¿Que por qué hizo tal otro? Todas las argumentaciones eran las mismas que ella y que el PAC que ella representaba siempre desacreditó de quienes en su momento las esgrimían. Entonces, no podía ser que se sostuviera porque justamente mostró todo lo opuesto a lo que a lo largo de muchos años vendió. Con el agravante entonces de que la única parcela importante del gobierno, químicamente PAC, salió mal. Entonces eso refuerza aún más la tesis de que este es un presidente que prácticamente proviene él directamente del PAC, pero lo grueso del gobierno no parece ser del PAC. Sergio y Randall, a mí permítame agregar un nivel de complejidad, porque estoy completamente de acuerdo en esa escala de ministros de primer nivel, de segundo y de tercero, y que el equipo económico está realmente situado con el PUSC. Y aquí yo creo que, no sé si será con el PUSC o con las personas cercanas a Rodolfo Pisa, porque creo que ahí agrega un elemento eso es importante precisarlo, muchísimo claro, mayor, totalmente de sobre acuerdo. todo ahora cuando probablemente esas conflicto a lo interno del Partido Unidad Social Cristiana pues vaya a florecer respecto a las elecciones municipales. Y también el caso de
Epsi Campbell, que representa al PAC, dice Sergio, ¿a cuál de todos los PAC? Porque hemos visto, por ejemplo, al hijo de Luis Guillermo Solís atacando severamente en redes sociales a Epsi Campbell. Recordemos que Epsi Campbell había sido también una de las mayores críticas de Luis Guillermo Solís. Sí. De manera que eso te evidencia realmente la fragmentación a lo interno de estas agrupaciones, lo que a su vez agrega complejidad, y me parece a mí, con el tema, por ejemplo, del grupo económico, donde está hoy situada la agenda, la narrativa de la que hemos venido conversando, de plan fiscal, de reactivación, de empleo público, es hasta cuándo ese equipo económico durará dentro de la presente administración, entendiendo que el PUSC o cierto sector de él debe desmarcarse, sobre todo teniendo en cuenta las elecciones municipales. Eso podría, a su vez, generar una incertidumbre bastante grande en diferentes sectores de la población, que yo creo que podría tener repercusiones muy, pero muy serias. Con el antecedente de que el manejo económico de la gente PAC, entiendes, en el gobierno de Luis Guillermo Solís, aunque para el presidente fue heroico, fue un desastre. Y con un agravante extra que veremos en 2019, en estos primeros días, qué va a pasar. O sea, todavía finalizando 2018 no existía claramente definido qué iba a hacer doña Epsi como vicepresidenta, porque ella se fue de la Cancillería, pero la vicepresidencia bien que la ha mantenido. Y justamente ella podría, dentro de esas facciones del PAC, que habla muy bien Daniel, podría representar una visión económica que evidentemente no concilie con la visión económica dominante que hoy está en Zapote tomando las decisiones. ¿Quién debería, vamos a ver, si se llegan a dar nombres, no importa, pero cómo debería ser el canciller o la canciller que ocupe el cargo? Vamos a ver, yo creo que lo expusiste bien hace unos minutos. Si bien lo que ha trascendido en medios de comunicación es que la renuncia de Epsi se debe principalmente a serie de nombramientos que no cumplieron el tema de la Procuraduría, que fueron pues cuestionados, lo cierto es que los motivos de la renuncia van muchísimo más allá. Por supuesto. Y es que hay realmente un manejo interno dentro de la Cancillería que no se sentía a gusto con Epsi Campbell, y creo que también ha sido algo recurrente. Recuerdo también ese mismo grupo, por decirlo así, no se sentía cómodo con René Castro, y creo que ha sido otros temas que pudiéramos conversar. Y ahora yo creo que lo conveniente o los retos que tiene la administración Alvarado es, uno, una persona que no tenga esos anticuerpos dentro de la Cancillería, con lo cual podría solventarse quizá con una persona de carrera diplomática. Y dos, el tema de vamos a ver, de variar o no el género, porque creo que el género, aunque a ustedes les parezca un tema minúsculo, podría tener una repercusión muy, pero muy importante, sobre todo en temas de comunicación. Recordemos todos los aspavientos de que era la primera canciller, una persona afrodescendiente, etcétera, como para que ahora el gobierno eche marcha atrás en ese relato relativamente construido, quizá no posicionado, con el nombramiento de una persona. Eso podría generar un ruido muy, pero muy fuerte si fuera el caso. Bueno, yo creo que ahí es un nombre de los que podría calzar y de los que se viene manejando. Pero que dicho que ahora lo hablamos con un nombre en particular. Nuevamente te demuestra, y creo que hay otros nombramientos que también recientes, como el caso de la defensora, es la influencia de cierto sector de Unidad Social Cristiana sobre nombramientos claves. Es que a eso es lo que yo quería llegar. Me parece que ya que se menciona ese nombre, reúne todas las condiciones desde el punto de vista técnico para asumir, y además en una coyuntura particularmente difícil de la Cancillería, como bien lo planteó Daniel. Pero viene el tema de los equilibrios. Resulta que tiene un pasado rojiazul, que le guste o no le guste al presidente, sus detractores se lo van a estar constantemente restregando. Entonces es una reafirmación de lo que impera en el imaginario de que es Rodolfo Pizza, porque probablemente es cercana a Rodolfo Pizza, que está logrando las designaciones. Es más, las últimas designaciones, digamos, que se hicieron en diciembre, por ejemplo, la embajadora de El Salvador, también tiene una afinidad con un apellido que en Guanacaste está totalmente conectado al Partido Unidad Social Cristiana, que es el apellido Ajoy, por ejemplo. Entonces son detalles que, aunque puedan ser inconexos, porque a la larga son totalmente circunstanciales, pero sí refuerzan esa imagen de que en este momento el presidente, podríamos decir, responde a la agenda que le plantean los que no eran de su partido, con otro elemento adicional. Temas del programa de gobierno del PAC, que son, digamos, distintivos del PAC y que le valieron inclusive a don Carlos Alvarado saltar del 5º lugar al 2º lugar en el resultado electoral y luego ganar la segunda ronda, y quedaron completamente rezagados por justamente el vínculo que concretó con Rodolfo Pizza, como el tema del aborto terapéutico, como el tema de los derechos humanos, que de acuerdo a ciertos indicadores más bien han decrecido. Entonces, esos aspectos que en teoría son, digamos, como los que podrían haber
enarbolado este segundo gobierno PAC para dar más identidad PAC al gobierno, han quedado también rezagados. Lo que pasa es que si fuera por un tema de identidad, y yo lo he pensado en estos días, ya quien nombraran de canciller, por ejemplo, si fuera por un tema de curar cualquier duda, digamos, respecto a la... ¿A quién manda en Zapote? No, sí, uno, a quién manda en Zapote, pero segundo, a todo lo que se ha hablado del caso de Epsi Campbell, que se ha identificado como corrupción por parte, digamos, en el relato público. Otón Sorizo, usted agarra a Otón Sorizo, pone en la Cancillería y listo, se le acabaron las dos cosas. ¿Quién manda? PAC. Don Otón, porque así se lee públicamente, permitirá nombramientos espurios en el relato público jamás. Por supuesto. ¿Verdad? Pero bueno, perdemos el relato que habían construido de el tema de la mujer y el embajador de carrera. Lo que pasa es que yo creo que doña Epsi, además, la actitud de doña Epsi a la hora de encarar los cuestionamientos fue absolutamente desafortunada. No, totalmente. O sea, su prepotencia a la hora de responderle a la prensa fue tremenda, ¿verdad? No, inclusive cuando sale el informe de la Procuraduría dice, no sé cómo explicarles algo tan esencial. Y con un agravante, no cerró el capítulo con su salida, porque dejó entreabierto que el presidente y que el equipo detrás la habían a ella embarcado en esto. Eso se vale. Bueno, un gabinete convencional uno imaginaría que uno le es leal al presidente. Máxime, si además yo soy compañero de fórmula del presidente. Máxime se va a seguir ahí, pero esto tiene pero además tiene un origen anterior. Por regla general, así lo entendería yo, uno no nombra de ministro a ningún vicepresidente. Porque es relativamente complejo para el mandatario. Usted puede nombrar a los vicepresidentes coordinador de tal cosa, coordinador de la otra, pero no ministros, porque usted el ministro, en caso de doña Epsi, que ha tenido esa cercanía, si no fuera vicepresidenta, a usted le basta como presidente decirle al ministro de la presidencia, dígale a doña Epsi que se me vaya mañana. Por supuesto. Que me mande la carta de renuncia y no la vuelvo a ver. Y listo. Pero es muy complicado decirle, renuncie y venga aquí en el despacho que está a la par y nos vamos a seguir viendo 3 años y medio. Esa es una de las razones por las que un presidente no nombra a sus vicepresidentes de ministros. Sí, una elección que me parece no fue aprendida, entendiendo que fue una situación ya similar o experimentada con la administración Arias. Elio Fallas. No, recordemos Kevin Casas ¿sí? y Laura Chinchilla, recordemos, 2 vicepresidentes que al final por diferentes razones tienen que terminar renunciando a sus cargos, agregando complejidad, inclusive, digamos, ahora todavía en un ambiente más convulso dentro de la Asamblea Legislativa, es que el propio presidente de la Asamblea Legislativa tenga que asumir la presidencia de la República de manera pues interina, algo que digamos que en aquel momento pues era relativamente factible en razón de que hubo un dominio absoluto del Partido de Liberación Nacional con la figura de Francisco Antonio Pacheco. Exactamente. Pero es algo que no es posible en esta conformación que tenemos. Imagínese al jefe de fracción de Liberación Nacional ocupando la presidencia de la Asamblea Legislativa. Y Carlos Ricardo Benavides. La presidencia de la República. Sí, entonces don Carlos sale del país y asume quien era el jefe de fracción de la oposición. O sea, pero lo mismo pasó en la administración pasada. Elio Fallas, ministro de Hacienda, tremendamente criticado, pero era el vicepresidente. Sí, el presidente lo salvó hasta el final. ¿Qué les pareció la actitud de doña Epsi? Yo realmente, hay una mezcla ahí, yo sigo pensando que la hija de la vicepresidenta se enoja, porque si yo no soy figura pública, pero ella es la hija de la vicepresidenta, anuncia en redes sociales que se va la vicepresidenta, y por Dios, ¿qué esperaban que hiciéramos? No, y además eso retrató lo que Daniel dijo, las fracturas que hay al interior del PAC quedaron más que evidenciadas, porque vamos a ver, cuando don Carlos le pidió a doña Epsi que lo acompañara en su fórmula presidencial, era cuando don Carlos ni siquiera soñaba con estar en la segunda ronda electoral, iba como de quinto o sexto en las encuestas. Y recordemos que la fórmula presidencial del PAC era justamente una unión de esas 3 PAC. Porque eso era lo que perseguía. El PAC muy cercano a Luis Guillermo Solís, que así inició Carlos Alvarado. Exactamente. El PAC de Otón Solís con la figura de Epsi Campbell, y un PAC que en aquel momento era cercano a los sindicatos con la figura de Marvin Rodríguez. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, sin embargo, no quita que existen fracturas importantes al interior del PAC, que ahora afloran, digamos, ya estando en el ejercicio del poder, porque además el poder genera más que se incremente la tensión. Y, por ejemplo, una cosa que se dice entre bambalinas es que, digamos, en esas mismas fracturas hay que recordar los roces fuertes que hubo en el 2013, por ejemplo, entre los entonces precandidatos Juan Carlos Mendoza, Luis Guillermo Solís, Epsi Campbell. Así que no quiero imaginarme qué va a pasar ahora que 2 de esos ex precandidatos que tenían una rivalidad muy importante, es que la gente hay que recordar un poco, en algún momento hasta se habló de si hubo ahí alguna irregularidad en el proceso electoral de esa convención, que aunque había sido muy pequeñita en volumen de gente, pero había generado ciertas suspicacias.
van a estar justamente compartiendo este hecho en Zapota. Entonces me parece que afloraron esas fracturas del PAC en esta actitud de la vicepresidenta, que adicionalmente, y eso también me genera una gran tensión de cómo el presidente va a manejar esto, por su misma personalidad no es una figura que esté dispuesta a quedarse en un segundo o en un tercer plano. Y entonces ella tiene una personalidad aplastante, claramente. Totalmente dominante. Entonces, sí. Es más, en algún momento creo que fue ella la que lo planteó, recordando cómo había conocido al hoy presidente, el que es su superior jerárquico, que ella lo había contratado para ser asesor en la primera fracción PAC 2002-2006. Y en comunicación política nada es totalmente inocente, ¿verdad? Mucho menos cuando yo soy justamente en ese momento el subordinado de esa otra persona. Pero, doña Epsi, vamos a ver, la hija pone en redes sociales, nos vamos con la frente en alto, no sé. Digo, yo no entiendo qué esperaban que hiciéramos, sino de estar atentos a cualquier movimiento que significara la salida de doña Epsi. En el caso de Monumental, que es quien anuncia a la 1 de la tarde que doña Epsi va a ir a renunciar, no renunciaría, sino va a ir a renunciar esta tarde, lo logramos confirmar con 2 fuentes independientes de Casa Presidencial, que pidiéndonos el anonimato, por supuesto, nos dicen, sí, efectivamente, ella se va a desplazar a la Asamblea Legislativa. En algún momento nos pegaban las versiones porque nosotros decíamos, qué raro, ella no tiene ninguna actividad en la Asamblea Legislativa hoy como para que renuncie a la Asamblea Legislativa. Cuando nos damos cuenta que en ejercicio de la legislación nacional pide un espacio en la Asamblea Legislativa. Y yo realmente estaba en vivo y yo no entendía. Yo decía, ¿para qué pide un espacio en la Asamblea Legislativa? Porque además se me mezclaron varias cosas. Yo decía, qué raro. Cuando un ministro renuncia, usted no le dice, porque le pasa la que le pasó a Eduardo Ori con Jorge Luis Pinto, usted no le dice, vaya anuncie en conferencia de prensa que renunció. Así es. ¿Verdad? Si no es el presidente quien dice, esta mañana he recibido la renuncia fulano de tal y he decidido, no es, usted no le da voz, digamos, a quien renuncia. En este caso es más complejo porque es la vicepresidenta, pero entonces, se presenta el Plan Nacional de Desarrollo en la mañana, no solo le da voz a doña Epsi para que anuncie ella su decisión, justifique su decisión y deje ese hilo de que podría venir más atrás. Lo hace en la Asamblea Legislativa. Que no compete. No, y entonces, bueno, yo ya estaba con Constantino Urtulio aquí. arreglado para digamos, tanto el de ese mismo día como el día siguiente, para comentar realmente el tema de la renuncia, expandiendo todavía el tema mediático de la renuncia. Y de hecho, quisiera contarles, no puedo leerlo textualmente, porque a ver si me lo mandó en privado, pero yo ese día aquí al aire, yo dije, no entiendo, es un show político esto de ir a renunciar a la Asamblea Legislativa. Constantino Urcullo estaba conmigo y me dijo, sí, es un show político. Y entonces yo dije, además se está victimizando, porque doña Epsi empezó su discurso, no sé si se acuerdan, diciendo, yo soy una mujer que defiendo y soy negra y esto que lo otro. Entonces doña Epsi me manda en la noche un mensaje que dice, Randall, por respeto a su trabajo, le quiero decir que yo nunca me revictimicé, que yo fui a la Asamblea Legislativa porque es la cuna de las decisiones, de la discusión política de este país y además porque ahí está representado el pueblo. Entonces yo le respondo, bueno, está bien, venga mañana y lo conversamos al aire y no obtuve ninguna respuesta, porque eso hubiera sido riquísimo. Pero todo eso que me estaba diciendo yo, que me dijo, no le encontré ninguna justificación. No, yo tampoco, con todo el respeto para doña Epsi, porque para comenzar, vamos a ver, tal vez el presidente, si quisiera renunciar, sí, porque además él se juramenta ante la Asamblea Legislativa, pero los ministros... Pero es el presidente. Es el presidente. Los ministros son no son simplemente, pero son subalternos del presidente, son resorte de este último. Es más, lo dice la Constitución Política, lo dice la Ley General de Administración Pública, todo el mundo sabe que el presidente justamente es el que designa, es una de sus potestades, a sus ministros. Y así como los designa, los puede quitar. Es decir, no tiene por qué ni pedirle opinión ni a la Asamblea Legislativa. Esto no es como en los Estados Unidos, que hay que pedir la ratificación para las secretarías de la presidencia, ni tampoco muchísimo menos para quitarlos. Entonces me parece que es evidentemente un show para posicionar que ella tiene un espacio propio, independientemente de que era una subalterna, en ese caso específico del presidente. En todo caso, ese show político habría sido, yo creo, que entendible si habría renunciado a su cargo de vicepresidente, más no todavía el cargo de canciller. Y yo creo que nada más de todo esto que hemos comentado, lo que nos revela es la poca coordinación en labores de comunicación política. 1, el día que me renuncia, a sabiendas que tenemos el plan de desarrollo que lo hemos venido hablando. 2, la forma en la que renuncia, con un show político, con una conferencia de prensa. Recordemos que después de esa interpelación, por decirlo así, en la Asamblea Legislativa, hace una conferencia de prensa, y además también no cuidando elementos que, si bien
no son pues propios de su cargo si tienen una afectación, como por ejemplo el manejo de redes sociales de sus hijos. A mí me llamaba la atención un comentario de la expresidenta Laura Chinchilla respecto a la importancia que se habían dado los comentarios de los hijos de tanto Epsi Campbell como de Luis Guillermo Solís en redes sociales, donde ella manifestaba que su hijo voluntariamente había renunciado al uso de redes sociales durante su gestión. Eso es un tema que yo no sé, digamos, si uno en un manual de comunicación política lo debería hacer como un tip, yo creo que debería ponerse casi como una obligación, porque hoy en un mundo que es cada vez más digitalizado, sin duda eso será una fuente de ruido si no es realmente de una manera bien administrada. Y es que claro, el hecho de que un padre o una madre de familia ocupe un puesto público y de relevancia pública no convierte, digamos, en sujetos por supuesto que no. En sujetos de interés público a sus hijos, pero, por ejemplo, si fuera que se va a tomar selfies de Cali, o California, Cali como le dice ella, pero digamos, fuera a tomarse selfies y los publica, pues no pasa nada. Pero entonces se abstiene de comentar temas políticos donde tiene que ver directamente su mamá, igual que pasa con el hijo del expresidente Solís. Así es. ¿Verdad? Y entonces uno lo que no entiende es la molestia, o sea, más allá, ya la molestia de la finca y todo eso ya es una cuestión de morbo. Pero digamos, el hecho noticioso es que la hija es la que nos da la luz para decir, hey, va a renunciar mi mamá. Y entonces todos nos ponemos a correr, pero nadie dice, va a renunciar según su hija. O sea, hay que confirmarlo con fuentes oficiales. Pero yo no entendía el tema del show político y en algún momento, y además el hecho del trabajo de reporteo que hizo Noticia Monumental para confirmar que doña Epsi iba a renunciar, y por eso al propio dije, son fuentes confidenciales de casa presidencial, dos diferentes, significa que el presidente sabía, digo, si no lo supiera sería desastroso, pero el presidente sabía que iba a ir a la Asamblea Legislativa, que iba a pedir audiencia a los diputados, que iba a hablar en el ejercicio de su potestad y que iba a dar una conferencia de prensa el día que él presentara el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí es donde entramos otra vez con el tema original de este programa, la comunicación, y ahí es donde yo me pongo a pensar, bueno, ¿dónde está esa estrategia de comunicación que define los tiempos, que define en este caso una crisis, cómo la vamos a manejar? Pero adicionalmente, bueno, no sé si eso existió o no existió, pero por lo de las fracturas que hablaba hace un momento que existían entre el que hoy es ministro de Comunicación y la vicepresidenta, si es que esto se llegara a dar, ¿qué autoridad y qué capacidad realmente de incidencia podría haber tenido para decir, un momento, suave, esto no lo vamos a hacer así, usted no puede hacer eso, porque esto va a generar estos y estos efectos negativos, vamos a hacerlo de esta otra forma? No sé si esa discusión siquiera se dio, yo no estoy allá adentro, pero independientemente de que se hubiera dado o no, ¿cuánta efectividad tiene el que hoy, llámese Juan Carlos Mendoza, podría llamarse otro nombre, el que gerencia la comunicación política, qué impacto tiene para que realmente tenga peso lo que resuelva o lo que decida? Claro, y el otro tema que también tiene que ver es que realmente yo a esta altura, y el otro día hablé con él hora y media, no entiendo las funciones del segundo vicepresidente. No las entiendo, y me parece un tipo muy buena gente. Yo no lo conocía, hablé con él hora y 25 minutos en los últimos días, pero yo sinceramente terminé sin entender qué hace el vicepresidente. A mí me parece que esto es un tema clave, yo creo también haberlo comentado en algún otro programa acá. Y Randall hablaba de una disociación entre la comunicación electoral y la comunicación de gobierno. Así y creo que es que los públicos han cambiado sustancialmente. Yo creo, y ahora lo hablábamos quizá cuando analizábamos la fórmula presidencial del Partido Acción Ciudadana. El Partido Acción Ciudadana logró en alguna medida poner a Marvin Rodríguez en razón de que ellos suponían le pudiera representar un respaldo del sector sindical que sí había sido muy cercano durante la administración de Luis Guillermo Solís. Y además, pues por un lado estaba pues el voto más duro o el voto más tradicional, fundacional con el tema de Epsi Campbell, pero también tenía otro bastión histórico que era el tema de las universidades públicas. Esta administración ya hoy está peleada con dos de sus bastiones principales que le permitieron la consecución de gobierno. Y uno son los sindicatos, que inclusive yo creo que por eso es que no tiene un claro perfil Marvin Rodríguez, desautorizaron inmediatamente con el inicio de la huelga a Marvin Rodríguez como un interlocutor con el sector sindical. Y ya hay prácticamente la función o la estrategia para lo cual don Marvin Rodríguez fue pensado, ya quedó fuera, digamos, de esa ecuación con la que realmente había sido designado. Y ahora, pues, por ejemplo, el tema de las universidades públicas. Hoy, universidades públicas y sindicatos son claros enemigos del gobierno porque el Partido Acción Ciudadana también en su ejercicio de gobierno y en su
coalición, si pudiéramos decirlo, con un grupo económico muchísimo más cercano al Partido Unidad Social Cristiana, ha tenido que renegar inclusive de esos grupos fundamentales, de esos andamios que le permitieron llegar al poder, generando pues esa disociación, ese conflicto que me parece terminará de sentarse muchísimo más cuando vengan proyectos importantes como el tema y con un elemento aún más grave, porque porque hubo un cambio, evidentemente, hubo una realineación de fuerzas y ahora los aliados de este gobierno no son los que imaginaba, digamos, el PAC en el proceso electoral. Pero esos aliados no los construye directamente el PAC ni el presidente, los construye justamente ese equipo que se le adhiere para el ejercicio del gobierno. Y como bien mencionaba Daniel hace un rato, bueno, ¿y si se van? Entonces quiere decir que esos aliados también se van a ir con los que los gestaron. Es decir, en este momento, la pregunta sería, bueno, ¿cuáles son los verdaderos respaldos del presidente? Del presidente como tal, ¿quiénes son? Porque se peleó con los que era su base histórica, con algunos todavía está en un proceso de amor y odio, porque, repito, por ejemplo, todos los grupos que promueven los derechos humanos están bastante disconformes, doña Paola Vega y don Enrique Sánchez, por razones tácticas, les callaron un poco su línea crítica en algún momento, porque el plan fiscal era el tema que monopolizaba, pero evidentemente ahí se mostró la disconformidad que ellos tienen con respecto al ejercicio del gobierno en esos temas. Y resulta que los que salieron a avalar, no es al gobierno, salieron a avalar la agenda que ha promovido el gobierno, y probablemente si este grupo sale o las señales que se comienzan a dar van en una dirección opuesta a lo que ha sido hasta ahora su agenda, rápidamente, sin ningún tipo de problema, van a restarle apoyo al presidente. Entonces, ¿con quién se va a quedar este presidente en ese escenario que no se puede descartar? Porque cuando vengan los fuegos electorales es inminente que muchos de estos se van a querer ir. Uno identificaba muy claramente en la administración anterior quiénes eran los hombres del presidente. Bueno, ese es otro tema interesante. Así es. El exministro de la presidencia, don Melvin Jiménez, don Víctor Morales Zapata y don Mariano Figueres. Esos eran los tres hombres del presidente. Usted sabía que a muerte defendían al presidente y cualquiera se hubiera llevado un balazo encima para defender a Luis Guillermo Ceriza. ¿Quiénes son los hombres de Carlos Alvarado? O el hombre de Carlos Alvarado. Sí, me parece que no se identifican claramente. Y si bien uno puede llegar a identificar, como lo que puede ser Camilo Saldarriaga, lo que puede ser Paulo, se me va el nombre, que es su asesor de comunicación. Claro, pero yo también, sí, pero a nivel no son, público. Exactamente. Pero son de un bajo perfil son para de un bajo los perfil efectos de peso respecto político. ahí. Y yo creo que la figura de Víctor Morales, por ejemplo, Víctor Morales Mora, ahora a hacer la aclaración, que es el jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana, todavía no es realmente ese escudero. Yo tenía ese nombre latente, yo tenía ese nombre latente ahora que hice la pregunta. ¿Será Víctor Morales Mora? ¿Será Carolina Hidalgo? Lo que pasa es que en su puesto de presidenta legislativa no lo puede ser. Habrá que ver qué pasa a partir del 30 de abril de 2019, si se convertirá en la mujer del presidente en términos simbólicos y políticos. Habrá que ver, pero es complicado. Uno tal vez sentiría un presidente muy solo. Es que esa es la sensación. A mí me parece que realmente, bueno, salvo la primera dama, que además tiene un rol distinto a las primeras damas convencionales, no le veo yo cuál sea, digamos, ese círculo de poder, porque, bueno, doña Claudia sí tiene un poder importante en su ámbito, pero no se ve quién sea esa figura. En algún momento se supuso que era el ministro de la Comunicación, justamente, y que por eso era que lo estaba incorporando. No tanto por su expertise en la temática que le iba a tocar gerenciar, sino porque... La comunicación, sino porque era afín a él y era una suerte como, ahí sí, de guardaespaldas para equilibrar un poco, digamos, esa integración tan disímil del gabinete y de los que están en casa presidencial. Pero pareciera que tampoco es la figura, o sea, él no está cumpliendo tampoco ese rol. A mí déjame añadir, creo que hay tres personas que han fungido de momento como voceros, también por temas circunstanciales, que puede ser Rodolfo Pisa, puede ser Víctor Morales Mora y Carlos Ricardo Benavides. Tres que pudieran ser precandidatos o candidatos. Y además de otros partidos políticos. O sea, eso también te demuestra justamente la complejidad y la soledad que hoy experimenta pues, el presidente Carlos Alvarado a tan escasos 8 o 9 meses de gestión. Exactamente. Sí, el manejo de la huelga. Ahí yo también sentía una disociación, una discordancia en mensajes, independientemente de quién uno entrevistara. O sea, es decir, yo entrevisté a Steven Núñez, el ministro de Trabajo, y entonces yo le sentí un discurso muy sostenido a don Steven. Después a don Rodolfo, que aunque él no quisiera sonar así, suena sostenido, ¿verdad? Después al ministro de Educación, que varias veces lo tuve aquí en el programa, aunque lo sentí sostenido. Al presidente Alvarado lo sentí sostenido como suave, no nos peleemos.
pero las acciones dicen otra cosa. Entonces, el ministro de Educación dice, no, llamemos al diálogo, yo llamo a mi oficina, a los sindicatos, y al día siguiente se echan a 20 directores. Y entonces uno dice, suave, suave, el mismo que me dijo, vamos a llevarlo suave, despide a los directores. El ministro de Trabajo que me dice, no, vamos a analizar los temas de la huelga, presenta la solicitud de ilegalidad, y uno dice, suave, ¿cuál es el verdadero discurso? ¿Los hechos o lo que dicen en las entrevistas? Bueno, justamente para mí la gestión política de esta huelga fue desastrosa, y es tan desastrosa que justamente los medios, ustedes que lo cubren, durante mes y medio, el foco de atención de la huelga no era la dimensión política, sino que era la dimensión legal. Entonces, ¿cuál huelga era declarada legal? ¿Cuál de esas que había sido declarada legal en primera instancia, en segunda instancia se declaraba ilegal? O se mantenía la legalidad del primer juez. Es decir, se judicializó un conflicto que debió haber sido resuelto políticamente, y no se resolvió políticamente. Ni judicialmente. Ni judicialmente. Claro, pero es muy interesante. Cherito, usted pase, está en su casa, no se preocupe, porque es que, ¿sabe qué? Es que Daniel es muy cafetero, y entonces a mí no me importa que esto quede en la grabación. Susana, que nos está ayudando, es nuestra editora en jefe. Muchas gracias. Esta tarde. Y yo capitalizo que Daniel pidió café, no importa, y yo sí, salí es que, beneficiado. Cherita, también. usted se fue, a los 10 segundos Daniel se había tomado el café. Así es. Déjeme esa parte de la taza. Muchas gracias. Gracias, Cherita, yo se lo pago. Las tres, déjeme las tres. Déjeme las 3 de la taza. Y eso sale al aire porque Matiz es así, donde tomamos café. Gracias, Cherita. Muy amable. Hablaba de las disociaciones de los mensajes, pero además me parecía muy interesante lo que decía Sergio. Ayer que estaba con los jefes de fracción y la presidenta de la Asamblea Legislativa, decía don Carlos Ricardo Randall, es que el tema de la huelga va mucho más allá de la legalidad, y se me prendió el bombillo y dije, sí, va mucho más. Tenía que ver con legitimidad política, claro, con un montón de cosas que el gobierno no pudo, no lo logró nunca, deslegitimar socialmente el movimiento de huelga, que me permito agregarle, se deslegitimó por los mismos errores de los sindicatos. Por supuesto. Claro. Pero no porque el gobierno colaborara en nada en esto. En absoluto, se metieron sus propios autogoles. Y vamos a ver, la gestión en ambos lados fue desastrosa. Lo que pasa es que, digamos, nos interesa la del gobierno, pues la que estamos analizando, y porque además es el que dirige la cosa pública. Obviamente los sindicatos están desprestigiados, están deslegitimados, perdieron, es que no se puede decir de otra forma, pero inclusive el que hablemos de ganadores y perdedores, desde mi perspectiva, afecta la imagen del gobierno. Por eso yo decía que es un triunfo el del plan fiscal a un altísimo costo, que habrá que ver cómo lo puede recomponer. El presidente ahora está llamando a un diálogo social, pero ¿con qué credibilidad? Cuando hubo los famosos diálogos preliminares, que ustedes inclusive apostaban a sus periodistas hasta altas horas de la noche, ya llegó un momento en que se entendió que era simplemente una táctica dilatoria de ambos lados. ¿Para qué? Para llevar esto a donde realmente lo querían llevar, que era el estrado judicial. Y uno, inclusive en lo micro, ¿por qué va uno a un juicio? Porque no pudo llegar a algún arreglo. ¿Sí? Es decir, a veces dicen, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Justamente el haberlo llevado a ese estrado es para mí la señal inequívoca de que políticamente esto estuvo muy mal gestionado, de ambos lados. La ventaja que tuvo el gobierno es que del otro lado fue tan desastroso que se autoneutralizó y se autoeliminó. Pero si este movimiento hubiera logrado construir ese tejido que ellos pretendían construir como el del año 2000, cuidado, no estaríamos en otro panorama distinto. A mí me parece que se están subestimando el tema de los sindicatos, y el tema de los sindicatos yo creo que si bien entendemos que si pensamos que su objetivo era detener la aprobación del 20.580, sí se puede catalogar como un rotundo fracaso. En ese aspecto. No fue que lo logró. Lo cierto es que los sindicatos lograron, uno, nuevamente articularse y tener una agenda respecto a proyectos que los van a articular no solo ahora con el 20.580, sino a futuro. Entiendas empleo público, entiendas en la reforma procesal laboral. Y además, yo creo que, como bien Sergio apunta, a un altísimo costo. La imagen del presidente quedó sumamente deteriorada después de todo el tema de la enorme huelga, o de lo que se extendió esta huelga general. Y esto yo creo que era un lastre importante, porque creo que el primer año es fundamental para que el capital político, ojalá no se pierda, pues para poder impulsar una agenda de proyectos, donde la cual, en razón de que Carlos Alvarado ha perdido muchísimo de su capital, le será todavía más difícil. Pero yo tengo una observación, no era el momento de hacerlo, o sea, porque uno puede decir, uno puede poner una balanza, mira, yo podría esperarme a sostener cierto capital político, pero es que ya en 2019 empiezan a sentirse los fuegos electorales de las municipales. Y además,
es el momento en el que tengo el beneficio de la duda de estar arrancando, de estar iniciando, mejor le meto toda la fuerza ahora, pierdo el capital político que tengo que perder, que después tengo 3 años para recuperarlo. Randall, pero es que yo lo que creo es que no tuvo ni siquiera el Es margen de hacer esa valoración. O sea, hablábamos al inicio Se le programa, vino. es que las circunstancias No han le quedó obligado más remedio a definirle ahí. O sea, yo creo que Luis Guillermo Solís tuvo ese chance de poder patear la bola un poquito. Claro. En el caso de Carlos Alvarado, quizá también porque Luis Guillermo Solís jamás sorteaba que el partido que lo iba a darle continuidad iba a ser justamente el Partido de Acción Ciudadana, le explotó. O sea, es decir, la papa caliente le cayó en la mano y no tenía otro remedio más que intentar resolver el tema fiscal, como de alguna manera pues se ha intentado dar quizá un primer paso inicial con la aprobación del Sí, porque en el escenario que estabas planteando, Randall, se supondría que entonces hubo la capacidad para hacer esa lectura y para construir una estrategia que se vería reflejada en la gestión política y en la comunicación política. Nada de eso observamos, lo que refuerza que justamente se toparon con esto, no les quedó más remedio que apechugar con él, que abordarlo, que gestionarlo, con todo el costo político, porque no se pudo anticipar, con un agravante de que en ese proceso perdió esa base histórica que hablaba muy bien Daniel, se alió, para mi gusto, en un vínculo que está pegado con alfileres con estos otros sectores, y entonces aquí el punto es, repito, ¿cómo va a lograr no zafándose la tabla de un grupo que lo está acuerpando por una mera coyuntura, que no cree en ese proyecto, pero que los está respaldando porque en este momento tienen una cierta coincidencia de intereses, con el otro grupo que para recuperar la credibilidad en ese grupo tendría que comenzar a darle ciertas concesiones que pareciera, por lo que han anunciado, no va a ocurrir? Vea que Albino Vargas decía que este es el presidente que está pasando a ser el presidente más antiobrero en la historia reciente de Costa Rica. Bueno, independientemente de que él magnifica las cosas, pero da una señal de que 2019 se anuncie como de gran confrontación social. Claro, por eso es que yo no entiendo, pero lo vamos a hablar después de la pausa. Ayer que conversaba con los jefes de fracción y particularmente con la presidenta de la Asamblea Legislativa, no hay un gobierno en la historia reciente que tenga una coyuntura tan favorable para cuestiones conflictivas, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, sabe, tiene a la Sala Constitucional desde lo jurídico diciendo, señor, haga, ahí tiene, vía libre, haga lo que necesite. Tiene, y necesita 29, exactamente, tiene a los 2 grandes partidos de oposición de su lado, tiene 35 votos en la Asamblea Legislativa, tiene una huelga activa, inactiva por vacaciones. Y entonces yo decía, pero yo no entiendo por qué después del plan fiscal no agarra los otros 2 proyectos que le van a generar un enorme costo político y le van a generar más huelgas, que es empleo público y reforma procesal laboral, y dice, pásese y vótelo en enero. Con una lógica muy simple, lo va a votar en vacaciones. Entonces ya cuando entren las clases, ya para qué huelga, porque ya va a quedar delegitimada porque ya no hay objetivo sobre el cual ir a la huelga. Y entonces ayer me decía Carolina Hidalgo, Randall, pero es que estás proponiendo pasar la planadora. Bueno, triunfaron políticamente en la Asamblea Legislativa, no hay que aprovechar el momento o el momentum para aprobarlo, y bajo esa frase es porque no entiendo entonces por qué el presidente quita el pie del acelerador y dice, ay, llamemos a diálogo social, y yo lo único que me imagino es que en marzo, abril, cuando se empiece a discutir la reforma de empleo público, vamos a tener otra nueva huelga en lugar de aprovechar la que ya está activa. Pero hablemos después de la pausa. No sé qué horas porque estamos pregrabados, así es que vamos a la pausa y regresamos en unos minutos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Regresamos a Matices, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos a 2 de nuestros principales analistas políticos, Daniel Calvo y Sergio Araya, hablando lo que empezó siendo como la comunicación del gobierno, pero tiene que ver también con la estrategia política de la administración. Les planteaba yo antes del corte comercial que yo no entendía y sigo sin entender por qué el gobierno no aprovechó el momentum de tener, un momentum inédito además, de tener a su favor jurídicamente un voto de la sala cuarta, de tener 35 votos, de tener 2 partidos de oposición de su lado, de tener una huelga activa que no está activa por las vacaciones, para impulsar de una vez los proyectos polémicos, Daniel. Sí, eso es... sino más bien convoca un diálogo social. Sí, y además yo creo que pudiera ser quizá engañoso el tema de la aprobación del 208 bis, porque si bien es un trámite abreviado, lo cierto es que es un trámite largo. Por ejemplo, en el tema de la reforma procesal laboral son 4 meses para que el proyecto sea dictaminado en comisión, y entendiendo que sin duda será
refrendado, por decirlo de alguna manera, o consultado a la Sala Constitucional, prácticamente nos pone 2 meses más. De manera que si lo vemos así, quiere decir que al calor de la discusión justamente de eso, probablemente vayamos a tener una huelga de educadores, por supuesto, donde quizá las circunstancias puedan llegar a obligar a que ese proyecto más bien pueda retirarse o pueda... La vía rápida es un chiste, o sea, cuando usted va a otro país y le dice, nosotros aprobamos esto por vía rápida, ¿qué es la vía rápida? ¡1 año! Sí. El plan fiscal dura 1 año. Del 28 de febrero al 5 de diciembre. Casi 1 año, 11 meses, esa es la vía rápida. Y con 2 periodos y con 2 asambleas legislativas distintas, además. Es como el carril rápido de la General Cañas en las mañanas. Y con posibilidad de extenderse más, porque en el 208 bis está previsto que el proyecto puede ser, digamos, devuelto en alguna instancia de plenario o comisión, lo cual pudiera dar todavía más. Entonces yo siento, Sergio, en este momento coyuntural, que el acelerador del bus, el acelerador lo lleva a presidencia, ¿verdad? Sobre todo porque están en sesiones extraordinarias. Claro. Pero yo veo a Carlos Ricardo Benavides, a Erwin Macís, inclusive jefe de fracción de Liberación y del PUSC, respectivamente, con ganas de decirle, chofer, más velocidad, ¿verdad? A Carolina Hidalgo, la presidenta de la Asamblea Legislativa, sabiendo que se necesita más velocidad, pero sabiendo que no se le puede meter de frente al Ejecutivo. Y a don Víctor Morales defendiendo a la velocidad que lleva el Poder Ejecutivo. Pero siento con mucha más prisa inclusive a la oposición. Ok, yo aquí podría, digamos, plantear 2 posibles escenarios. Uno Soy es... guardia abogado del diablo, yo me lo conozco. No, 2 posibles escenarios. Uno es que efectivamente han hecho un recuento de cómo quedó después de esta primera victoria. Vuelvo al tema, o sea, se gastaron muchas armas, muchos tanques, buenos pero estamos en media soldados. batalla, seguir peleando. Claro, pero probablemente hicieron un recuento de daños y se percataron de que no tienen el suficiente peso para sostener el conflicto. Esa podría ser una alternativa. La otra puede ser que esas fracturas que hay al interior del mismo PAC y que hay al interior del mismo gabinete probablemente le están pasando la factura. Entonces el presidente, tratando de mantener esa visión de equilibrios, que yo creo que ya solamente en la mente de él está, de que hoy golpeo por acá, pero mañana compenso por acá, está tratando de dar una señal de que no se tiró totalmente a la derecha para plantearlo en esos términos, y de que no está completamente bajo los hilos del binomio Pisa, Benavides, Erwin, compañía, ¿verdad? Entonces me parece que lo podría estar traicionando su subconsciente, es decir, dice, tengo exactamente la oportunidad para hacer el tiro de gracia, pero no me atrevo a hacerlo porque finalmente hay algo dentro de mí que me impide, y que por ahí la voz de la conciencia puede ser don Víctor Morales. Entonces pienso que puede ser o una cuestión mucho más subjetiva, es decir, ya se perdió ese cariño, digamos, hacia esa base histórica, se dejó de lado, ya se entendió que no, pero se hace un recuento y se dice, no, la verdad es que el pulso que nos vamos a dar aquí, porque vamos a ver, tiene 29 o 30 y más diputados, pero todavía el reglamento no se ha modificado y todavía los 22 que por ahí están pueden seguir generando problemas, pueden seguir obstruyendo. Ahora, tienen una sala constitucional aparentemente muy afín, pero habrá que ver hasta dónde, ¿verdad? ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Por eso es la urgencia. Pero me parece que hay una actitud, vamos a ver, está el que sería más osado, como lo estás planteando tú, y el más comedido, ¿verdad? Que dice, no, es que tengo muchos recursos muy desgastados, no me sirve dar el golpe final. Podría ser un error, bueno, el tiempo lo va a determinar, ¿verdad? En su momento, cuando estuvieron a punto decían en la Primera Guerra Mundial, de asesinar a Hitler, dudaron, sí, y lo dejaron vivo y vimos lo que pasó después. Pero podría ser el otro tema también, ¿verdad? Un tema de que hay al interior del mismo gabinete y del mismo PAC gente que le está diciendo, no, presidente, es que si usted hace eso, aquí se terminó de desnudar, o sea, ya a usted del PAC no le queda pero ni el nombre. Entonces podría ser ese otro elemento que está gravitando. Pero ayer Víctor Morales Mora decía, Randall, es que a la gente hay que dejarla respirar. Bueno, ahí está. Sí, por eso me acordé, porque no solo a los miembros del gabinete como figuras políticas, digamos, actores políticos, sino también a la gente. Por supuesto. ¿Verdad? Pero es que, en serio, o sea, es tan relativo porque no hemos descansado, o sea, no hemos descansado, era una dicotomía en elecciones nacionales por un tema que no era ni siquiera importante para en ese momento, digamos, comparado con otros. Después era una dicotomía sobre el plan fiscal, después es una dicotomía sobre la huelga, y yo lo que creo que está perdiendo vista el Poder Ejecutivo es que efectivamente es víctima de muchas coyunturas. Entonces, lo de doña Epsi no escaló
a pelearse con sus aliados en temas fiscales por responsabilidad de sus aliados en temas fiscales. Por supuesto. Pero digamos, en otrora, Liberación Nacional hubiera dicho, bueno, señores, no le damos los votos del plan fiscal hasta que me eche a doña Epsi. Exactamente. No fue el caso, bueno, por lo menos públicamente no fue el caso, ni con el PUSC. Pero digamos, entre más tiempo vos lees 10, no sabes qué va a pasar. Y entonces le chance al adversario de y además se te puede encender cualquier incendio, como se le arma Por a supuesto. este y a los anteriores gobiernos, ¿verdad? Sí, y entendiendo también que, como Sergio lo menciona, está permitiendo que sobre todo el sector sindical, y entiéndase el gremio de educación, permita articularse nuevamente. Recordemos que ya prácticamente han anunciado que el ciclo lectivo empezará con una huelga. Recordemos Así que también hay un proyecto de ley que está intentando resolver algunos temas que quedaron pendientes del 20580. Y una vez que en febrero pues permitan rearticularse, teniendo ya pues en punto de mira como tema de que permite esa articulación el tema del empleo público, lo cierto es que una nueva tensión social o una huelga muchísimo más violenta, como hoy ya lo está pronosticando Albino Vargas, pudiera llevar a que ese expediente vital para todo el resto de la agenda que tenemos pendiente, de que hablamos de reactivación, etcétera, pues vaya a ser dejada de lado, entendiendo también de que va a calzar justamente cuando los bríos electorales soplen muchísimo más fuerte, y como bien lo mencionas vos, Randall, ya quizá la actitud, sobre todo de los partidos de oposición, no vaya a ser tan condescendiente. Y con las elecciones municipales más cerca. Es que justamente un tercer escenario podría ser ese, que han hecho algún balance a lo interno y se dan cuenta de lo que hoy son sus aliados, también están pegados con alfileres. Es decir, hay que recordar que, por ejemplo, don Carlos Ricardo Benavides, que ha sido un vocero importante, aquí dicho ya varias veces, lo ha hecho a un precio muy importante al interior de su propia fracción. Lo que pasa es que los que le han salido, digamos, güeros, por decirlo así, han sido una minoría. Pero quizá habría que ver hasta dónde los que están del lado de la unidad, los que están del lado de Liberación, acuerpando todo este esfuerzo, van a mantenerse tan cohesionados. Entonces, probablemente eso también lo están midiendo a la hora de decir, bueno, es que si nos vamos a someter a ese desgaste que dice don Víctor Morales tan rápido, pudiera ser que de camino algunos de esos aliados se nos vayan saliendo. Entonces pienso yo, tal vez se ha hecho un balance de costo-beneficio y por eso están apostando a lo que dices tú, a meterle un poquito el desacelerador al proceso. Sí, vamos a ver, es que yo me imagino la relación particularmente de gobiernos y sindicatos como un matrimonio, ¿verdad? Y entonces están peleados, muy peleados. Así, en este momento no se ¿verdad? hablan. No se hablan, duermen en cuartos separados y es Así probable es. que alguno de los dos se haya ido de la casa a esta altura. El detalle está, entonces vas a volver a decir, no, vení, ya todo bien, quédate en la casa. Y el lunes, mira, por cierto, tenía este tema pendiente y otro desactivas su pleito. Y después otro pleito, ¿por qué no hacerlo todo de una vez? Sobre todo cuando la gran promesa a las personas que apoyaron el plan fiscal era, el plan fiscal no es solo el plan fiscal, les prometemos que es plan fiscal y viene una agenda complementaria que tiene que ver con empleo público, con reactivación económica, porque inclusive yo en algún momento lo había planteado, ¿por qué no hicieron con este tema fiscal lo que hicieron con el TLC? Era un reloj, era TLC, un mes después tal proyecto, el otro tal, y así se cumplió durante los 13 meses, y usted sabía que venía Bueno, volvemos al tema de la narrativa. Probablemente el plan fiscal, como bien lo hemos dicho aquí, se lo encontró el gobierno y no le quedó más remedio. Y evidencia entonces que no hay una estrategia de seguimiento. Ok, ya se lo encontró, pero entonces, ¿qué será? Que necesita que vengan otra vez los organismos internacionales y otra vez le pongan los puntos sobre las sillas y le digan, no señor, o hace esto, o ni siquiera lo que usted pretendía recibir con el plan fiscal se lo vamos a dar. Podría ser ese otro escenario. Y agrego yo que, digamos, este debate sobre pisar el acelerador o no, también ya existió cuando se intentó tramitar el 20580, bueno, más bien poco después, cuando llegó esta nueva administración, cuando los diputados le solicitaron a la ministra de Hacienda que inmediatamente presentara el proyecto de empleo público. La ministra de Hacienda dice más bien que lo iba a presentar hasta junio, después se fue adelantando un poco, donde el borrador en teoría fue el mes de diciembre, donde por ejemplo se presentaría oficialmente el mes de abril, ya muy cercano justamente al tema de las elecciones municipales, que es el gran temor que yo creo que ronda sobre la viabilidad o no de estos proyectos. Bueno, podría ser que ahí, especulando un poquito, o una de dos, o no está bien afinadito ese proyecto de ley, o está tan afinadito que les da mucho temor plantearlo por las repercusiones que va a tener. Pero es mejor comerse las repercusiones de una vez. Desde luego, pero aquí es donde viene el tema de la convicción con la que usted enfrente la lucha. No es lo mismo que usted viene el toro encima y dice, se lo tuvo que capear porque no le quedó más remedio,
a usted ir a buscar el toro. Claro, pero es que, vamos a ver, por ejemplo, si yo le pregunto a doña Rocío Aguilar si es momento de presentarla, estoy casi seguro que me dirá sí, ya. Pero ¿cuánto ella representa en ese sentir o en ese planteamiento del sentir de todo el gobierno? Ahí es donde otra vez vienen lo de las fracturas que hay al interior de este llamado gobierno de unidad nacional. Que no es. Que no lo es. Que no es, pero tiene un correlato en la Asamblea Legislativa. A mí la Asamblea Legislativa, y quisiera terminar con este tema, esta Asamblea Legislativa me llama mucho la atención. Yo era un incrédulo de que esta fuera a ser algo diferente realmente. Claro. Y bueno, ha hecho cosas diferentes. Pero un día de esos, alguien que trabaja en la Asamblea Legislativa me dijo, mira, aquí hay una realidad. Esta Asamblea Legislativa tiene dos cosas. Tiene muy buenos diputados, o sea, muy buenos desde la técnica y desde su responsabilidad general política, y unos muy malos diputados. Pero el detalle está... Claro, pero el detalle está en que los muy malos diputados, o sea, muy malos en que andan buscando el pelo a la sopa y cómo obstruir las cosas, son muy malos en el fondo y en la forma. Entonces no han logrado obstruir nada. Exactamente. ¿Verdad? Y yo digo, bueno, puede ser, porque yo no creo que esto tenga que ver con generación, nueva generación, vieja generación, porque hay diputados que se están repitiendo. Creo que tiene que ver con la capacidad de los grupos opositores al gobierno que no han logrado encontrar la forma de hacer una zancadilla. No, y porque además hay una agenda de los poderes fácticos, diría nuestro colega Rosales, que está logrando una preeminencia que a la brava tal vez ha ido amarrando estas alianzas al interior de la Asamblea Legislativa. Y los que se opondrían a esos poderes fácticos, salvo uno o dos, justamente lo dijeron ustedes, no tienen ni la expertise, ni el conocimiento, ni la posibilidad de hacer una oposición como la que, por ejemplo, en su momento hizo Otto Guevara. Sí, exactamente. Yo coincido con lo que dice Randall y creo que se pudiera resumirse en que esta asamblea hay poco cacique y mucho indio, y eso sin duda ha facilitado enormemente la consecución de acuerdos, porque creo que en algún momento, si bien en otras asambleas legislativas teníamos muchísimo más caciques, diputados con un alto perfil, lo cierto es que eso también obstaculizaba notablemente pues, la consecución de acuerdos, y creo que es el momento, pues en razón de esa circunstancia de la conformación de la asamblea legislativa, pues de poder sacar el mayor provecho posible de justamente esa integración. Sí, que es muy interesante. Habrá que ver qué sigue, quién presidirá la Asamblea Legislativa. Yo estoy casi seguro que el PAC no repetirá. O sea, debe existir algún acuerdo político que nosotros no conozcamos, que tiene que ver con la alternancia, digamos, de las presidencias de la Asamblea, particularmente entre los que apoyaron el tema fiscal. Entiéndase Liberación Nacional, claro. PUSC, Eric Rodríguez y Otto Vargas. No, y lo que es seguro, porque ya quedó evidenciado desde el 1 de mayo de este gobierno, de este cuatrienio, es que el PAC puede decir misa, pero el que pone la balanza y el que inclina la balanza es otro, y es Liberación Nacional. Sí, sin duda. Aún sumado al Partido Unidad Social Cristiana. Sumado al Partido Unidad Social Cristiana. Sumado, ¿cuántos minutos nos quedan para administrarme bien en eso? 5. El papel de los medios de comunicación, a mí realmente a mí no solo me gusta ser periodista, sino analizar, digamos, el trabajo periodístico, y yo siento que al igual que la oposición política, los medios de comunicación nos hemos encontrado una coyuntura muy retadora, y muy retadora es que en un momento donde hay información por todo lado, ¿verdad? Y hay un mar de información, la gente de nosotros no solo exige que le mostremos la información ahí está, exige que le digamos suave, sí, según unos criterios técnicos, fulano tiene razón. Yo un día solo decía, es muy cómodo hacer un periodismo donde yo venga hoy en la mañana y le diga, Daniel, ¿es de día o es de noche? Daniel me diga, es de día, y vos me decís, es de noche, y entonces yo vuelvo a ver a la cámara y digo, bueno, señores, Daniel dice que es de día, Sergio dice que es de noche, tomen sus propias conclusiones. Eso es comodísimo. Lo difícil es que Daniel diga que es de noche, Sergio diga que es de día, volver a ver yo a la ventana como actor político, vuelvo a ver yo a la ventana y digo, es de día, Sergio tiene razón. Sergio, usted tiene razón, es de día. Daniel, porque usted dice que es de noche, cuando ese paso además es muy retador, muy, muy retador. Y en otras democracias, Estados Unidos, digamos, pasa frecuentemente. Aquí en Costa Rica hasta ahora, ¿verdad? Con un enorme costo, digamos, a mí me mandan mensajes todos los días de que me va a llegar un aguinaldo del Poder Ejecutivo, un montón de cosas. Pero bueno, lo cierto es que está respaldado en criterios técnicos. El trabajo de los medios de comunicación en este año a mí me ha parecido muy interesante, porque, insisto, para todos aquellos que dicen, es que este es PAC Lover. Bueno, resulta que no, porque el día de decir el plan fiscal es bueno o malo para Costa Rica, no importa si es bueno o malo, es necesario hoy, esa es la tesis, digamos, técnica, pero EPSI tiene que irse de la Cancillería. Por ejemplo, digamos, depende el detalle, o podemos decir, bueno, es que el gobierno ha actuado bien respecto a X cosa, pero de ahí tiene un gazapo en la comunicación. ¿Qué les parece el papel de los medios?
Bueno, yo creo que eso es importante, los medios tienen que dejar esa, por lo menos en Costa Rica, porque hoy no dices, en otros países no es así, esa falsa imagen de que son químicamente puros y de que están por encima del bien y del mal y de que su rol es solamente servir de plataforma de información, porque en la práctica, inclusive los énfasis, ustedes son más conocedores que yo en esta materia, que le den al abordaje de un tema o la misma definición de cuáles son los temas que aborden y cuáles no, ya incluye una decisión de naturaleza política, una selección que responde a lo que sea, a la visión de la empresa, a la visión del que dirige el medio, pero vamos a ver, no son químicamente neutrales y esa es una falacia que yo creo que es importante ir ya quitando de nuestro imaginario. Pero adicionalmente creo que sí, las apuestas deben de ser, y esa es la parte importante, hacia lo programático, hacia lo concreto, no hacia figuras, que es ahí donde sí se desprestigia el asunto, o sea, cuando ya un medio se convierte en un relacionista público de un actor en específico. Pero en este caso, creo que el ejemplo lo has planteado, es decir, el gobierno, independientemente de quién gobierne, tiene tesis que si en este momento, técnicamente, que también uno se puede equivocar, pero si uno técnicamente cree que son las apropiadas, hay que decirlo, hay que contribuir a la construcción de esa opinión pública. Y eso sí, estar dispuesto, como bien lo dices, a apechugar con la responsabilidad que implica ser ese protagonista, pero un protagonista en ese buen sentido, no en el sentido, repito, de crearle falsas imágenes a personas solamente para favorecer intereses específicos. En serio, pero es que inclusive todos los economistas, incluso los más liberales, vos vas a le preguntar ¿dónde sale el plan fiscal? Dice, no hay. Bueno, excepto Sofía Guillén, que es la única que yo escuché que realmente creció como la espuma y volvió a bajar como la espuma, pero realmente el resto de economistas a los que yo les he preguntado han dicho, es necesario. Pero inclusive yo creo que Sofía Guillén pues mencionaba de la necesidad de tomar medidas en razón de mejorar pues la situación fiscal del país, que fueran disímiles o distintas a lo planteado, es otro tema, pero yo creo que el tema estaba ahí. Y quizá un poco para aportar a lo que Sergio menciona, yo creo que hoy a las audiencias pues exigen o demandan mayor transparencia. Creo que es muchísimo más creíble que el medio de comunicación diga, estamos con tal postura, a simplemente intentar jugar con un rol de objetividad que creo que en estos tiempos pues es poco creíble. Lo que es innegable es el balance que tienen que sostener las coberturas periodísticas. Por eso es casarse con planteamientos. Claro, porque no yo puedo decir, Sergio, a mí realmente me parece que el plan fiscal es lo adecuado en este momento, o sea, es la salvación, es válido. Pero en todos los días, los 93 días de huelga, hubo un vocero de los sindicatos hablando de Monumental. Eso es balance, que es muy diferente, digamos, a una pretendida falsa objetividad. Estamos en un problema. ¿Qué canciones podemos para irnos? Bueno, yo se la cedo aquí a don Daniel para que... Don Daniel. Es complicado escoger una canción en este momento. Vamos a ver qué pudiera ser. No se me ocurre una canción en este momento. Yo creo que me voy por algo conocido y pondría... tiene que ser un pedazo, porque la verdad es que es una canción, mi canción favorita, creo que la he pedido también en algún momento aquí, y sería Dogs de Pink Floyd, un poquito, porque la canción creo que dura 17 minutos. ¿17 minutos? Con que me pongan 3, creo que me complazo. Con 4, está bien. Gracias, Daniel. Gracias, Sergio. Con mucho gusto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Hasta luego y feliz tarde.